Hace unos días hablamos un poco, muy someramente, del cambio climático, porque estuvimos en un festival en el que coincidimos y demás, y es el cambio climático. Entonces, este tema pues tiene todas las aristas del mundo, y de pronto en esta coyuntura estamos más acostumbrados a desarrollarlo desde un punto de vista económico, ciertamente ambiental y político. Pero usted me mencionó algo que a mí resonó bastante, y es cambio climático y conflicto. Yo al menos nunca había contemplado esa posibilidad, pero cuando empezó usted a contarme y a desarrollarme el argumento, sí que me pareció convincente. Pero lo que más me llamó la atención es que tampoco es un tema nuevo. O sea, hace 50 años, nada más y nada menos que la CIA empezó a desarrollar una investigación, que es lo que yo le voy a pedir que arranquemos por ahí, porque me parece que es una buena cuota inicial para lo que va a pasar en este episodio. Sí, es que usted lo ha dicho muy bien, porque el tema, dijéramos, es raro, para decirlo así, sorprendente. Sí. Aun cuando después uno va adivinando la lógica que hay detrás. Pero tengo una muy querida amiga, una escritora que se llama Juanita Vélez, que ahora está en la Universidad de Chicago. Uh-huh. Y entonces ella encontró una cierta literatura sobre algo que a uno le llama la atención y lo sorprende. Influencia de esto que llamamos cambio climático en el conflicto armado interno. Entonces, caramba, ¿esto qué tiene que ver? Después uno, claro, repito, al principio son peras con manzanas, pues, sí, pero... ¿de qué estamos hablando? Sí. Entonces, todo esto se remonta para comenzar secuencialmente, de manera lineal, en lo que usted acaba de decir. Dijéramos que geológicamente y climatológicamente la humanidad y el planeta Tierra ha tenido alzas y bajas. Se habla hasta del diluvio universal, las grandes sequías, dijéramos, sí, en la historia. Incluso se habla de poblaciones indígenas que desaparecieron en el territorio americano por fuerza de cambios climáticos. Uh-huh. Pero era una cosa como remota o del pasado. Eso se había perdido, dijéramos, en la bruma de los tiempos. Donde reaparece ya con carácter contemporáneo, usted lo ha dicho muy bien, es en una cosa asombrosa que se llama la CIA. Uh-huh. Es decir, una agencia de espionaje de los Estados Unidos. ¿Por qué termina en esto? Por lo siguiente, porque en el monitoreo que la CIA hace de todo, yo creo pues además, que deben estar interfiriendo aquí ya deben estar ahí pendientes ellos a ver qué fue lo que estamos, qué es lo que vamos a decir de ellos. Los primeros síntomas incipientes de que algo estaba pasando con el clima, la CIA empezó a detectarlos. Por ejemplo, hambrunas, desplazamiento, lo que ocurría en el Sahara, en África. Era todavía como movimientos muy pequeños. Pequeños, sí, como el niño que le ponen el termómetro, sí, y no tiene 39 de fiebre, pero sí tiene 38.7 y empieza a aparecer entonces una inquietud. Sí. Y lo que hizo la CIA fue hacer una revisión bastante profunda, incluso hacia un pasado muy remoto, como lo acabo de decir, uh-huh, de esas variaciones brutales del clima y los efectos sobre la vida en la Tierra. Recordemos incluso que hay una teoría, ahora dicen que no es tan cierta, que por ejemplo el petróleo es producto de la muerte de los animales prehistóricos, uh-huh, también por una circunstancia climatológica. Así es. Hay quienes dicen que eso no es tan cierto, pero lo que sí resultó cierto es que la CIA empieza a ver síntomas de cambios en la climatología mundial. Y a partir de allí empezó a establecer una cierta conexión entre cambio climático, lo que hoy llamamos cambio climático, sí, que en ese entonces ni siquiera tenía nombre, y alteraciones en el comportamiento humano. Y ahí empieza a dividirse la investigación en tres líneas. Cambio del comportamiento humano en lo interpersonal, cómo el clima incide en actitudes de las personas frente a sus congéneres. Sí. Luego, una cosa, llamémosla más colectiva,
ya son aglomeraciones humanas, conjuntos humanos que empiezan a confrontarse. Empiezan entonces estos expertos a medir de manera estadística muy sólida acumulación de agresiones, aumento de delitos, estadísticas de criminalidad. Y uno tercero muy importante, que es donde se le prende el bombillo a la CIA, y era movilizaciones mucho más, llamémoslas entre comillas, políticas, cuyo efecto era alterar el comportamiento institucional. Entonces lo que dice la CIA o piensa, caramba, esto puede ser un problema muy serio para, obviamente, en su cometido, para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. No estaban pensando en la humanidad, sino qué es lo que esto quiere decir, por incipiente que sea, y qué efecto puede tener en la seguridad nacional de Estados Unidos, que era su compromiso. Estamos hablando de los años 60. Tú lo insinuaste ahora. Pero eso fue caminando ahí más o menos de manera, llamémosla, subrepticia, casi que clandestina. Hasta cuando al señor Henry Kissinger, cuando era secretario de Estado, le llega un documento ya un poco más formal. Sí. Aquí tengo el nombre, voy a tomarme la libertad de leerlo. Por favor. Que dice que se trata de... Se denominó un título larguísimo y feísimo, dice, un estudio sobre investigación climatológica en lo que respecta a problemas de inteligencia. Es un título muy raro, porque fíjese que está hablando de pequeños cambios en el clima y eso cómo se refleja en inteligencia, o sea, en la tarea de la CIA. Estamos hablando del año de 1974. Y eso ocurría en marzo del 74. El Kissinger lee eso y empieza a llamarle la atención. Sí. Se le prende, dijéramos, una luz en el cerebro. Una alerta ahí. Una alerta hasta cuando en una intervención suya en la Asamblea General de Naciones Unidas... Ya, de ese mismo año. De ese mismo año, en el 74. Sí. Ya toca de manera tangencial en esa asamblea este problema, pero simplemente lo dice como el desgaire. Dice, hay unas cosas raras con el clima, pero estamos comenzando a ver que eso puede tener cierto efecto en el comportamiento humano. Y después, ya en abril, aparece la Conferencia Mundial de Alimentación, donde los temas obviamente eran lo que ahora se llama soberanía alimentaria, etc. Y entonces empieza a perfilarse una cosa un poco más lógica, es todo esto que tiene que ver con la alimentación humana y de qué manera esos problemas alimentarios pueden ir generando pues confrontaciones, huelgas, sediciones, revoluciones, lo cual va perfilando claramente que estamos en el ámbito de la central de inteligencia de los Estados Unidos. Sí. Bueno, lo que sigue de ahí en adelante, es una cosa muy interesante, porque lo que parecía medio subrepticio, clandestino, como ya lo dije, se va convirtiendo en un interés creciente. Primero, por un lado, la ciencia. Entonces, va aumentando el volumen de científicos que dicen, hombre, sí, esto del clima está alterado. También otros científicos que decían, no, eso es paja, eso es secundario o es fugaz, eso no tiene mayor importancia. Pero esto pasa al campo político, fíjese qué cosa maravillosa. Y en el campo político aparece la teoría del negacionismo. Entonces dijéramos, la verdad oficial en ese momento era la contraria, es decir, no le presten atención a eso no hay tal. Eso son pequeñas cosas pasajeras. Llueve en el África, luego hay hambrunas en Etiopía, en Biafra se acabaron los alimentos. Eso no es importante. Y esa es, dijéramos, la postura central en la política. Y entonces todo esto se vuelve muy controversial. Hay un personaje que fue importante en estas materias que se llamó Albert Gore. Albert Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos. De Clinton. Y luego candidato a la presidencia. Además es una cosa realmente dramática lo que le pasó a Gore. En la elección. En la elección. Gana, entre comillas, Bush
Y luego, cuando termina el recuento, que fue suspendido por razones jurídicas, realmente ganó Gore. Ajá. O sea, Gore ganó la presidencia de los Estados Unidos. Yo nunca he podido entender. Me parecía hasta admirable que el señor en algún momento dijo, no, dejemos así. Reconozcamos el triunfo de Bush, pese a que finalmente Él había ganado. encontramos que él había ganado, sobre todo pues en el caso de la Florida, que Sí, es donde... que ahí fue donde fue el problema para los más jóvenes que nos estén escuchando, fue la elección de hace 20 años. Hace 20 años. Pero simultáneamente él se especializó justamente en el tema de lo que hoy llamamos cambio climático. Sí. Hay un libro famoso de Albert Gore, ya entre los políticos, donde empieza a mostrar y a tratar de hacer conciencia sobre los efectos perniciosos de eso que parecía incipiente o secundario en el comportamiento del clima. Y ahí es donde empieza a perfilarse la teoría que hoy está vigente de que hay un calentamiento global y que ese calentamiento es producto de los gases de efecto invernadero, a su vez producto de la utilización de combustibles fósiles. Incluso se puso un límite, 1.5 grados centígrados como límite de crecimiento de la temperatura del mundo, a partir del cual, si se transgrede ese límite, que estamos realmente a punto, pues las alteraciones serán mayores. Lo cual ya nadie discute. Sí. La naturaleza le dio lecciones a los políticos. En efecto, hay una alteración del clima. Pero entonces la pregunta, que es curiosa, por decirlo menos, es, ¿y eso qué tiene que ver con las alteraciones en materia de lo que pudiéramos llamar el conflicto armado interno y la violencia? Entonces, simultáneamente con esta historia, empiezan a aparecer estudios muy sólidos, muy serios. Esto no es esotérico, es una cosa científica. Aquí no estamos echando teoría como si fuéramos unos nigromantes. Bueno, nigromantes para los jóvenes que nos siguen, pues como adivinos, no. Esto es de verdad. Yo en particular me guié en dos estudios así es. de fondo que, como ya lo conté al principio, me fueron enviados desde la Universidad de Chicago. El uno es lo que los científicos llaman una meta-investigación, que es las conclusiones que se sacan a través de investigaciones particulares, en Más este pequeñas. caso 60 pequeñas, concretas investigaciones. Que esa es la que se llama cuantificación de la influencia del conflicto humano a partir del clima. Correcto. Ok. Y entonces, allí, para decirlo con toda objetividad, porque repito, no me gustaría que esto sonara como una cosa estrambótica de dos señores que les dio pues por echar carreta, ¿no? Ajá, sí, aquí pues no se está echando globos. Sí, como echando. No, Sí. Estos científicos lo que dicen es, primero, no es determinante ni ha sido posible establecer una relación de causalidad absolutamente indiscutible, pero sí hay suficiente evidencia, porque lo que hacen es revisar caso por caso, con una sólida investigación de carácter estadístico, antropológico, sociológico, de derecho penal, de criminalística, si hay serios indicios que casi llevan a la convicción, pero no, es difícil decirlo de esa manera, pero el volumen de investigación, sumando esas 60 subinvestigaciones pequeñas, es que sí hay una incidencia en comportamientos humanos en relación con el crimen. Y luego tomé en consideración otro estudio ya más específico sobre el fenómeno del niño. También para quienes nos están siguiendo, recordemos, el fenómeno del niño, que es la fase, dijéramos, de sequía, de falta de lluvias, la que se vivió en Bogotá con sus incendios y la depredación, por ejemplo, de los páramos y el efecto sobre el cuidado del medio ambiente. Ese es el niño que obedece a un aumento de la temperatura en una franja, particularmente en el Pacífico. Franja en la que está Colombia. Sí. Es una franja que es una correa, dijéramos, que cubre medio mundo, pero Colombia está porque está no solo en el niño, que es la fase seca, sino en el fenómeno de la niña, que es la fase húmeda, donde lo que ocurre es al contrario, que hay una abundancia de lluvias. Cualquiera que oiga esto ya sabe que es verdad. Claro. Llevamos
años ya con estas Entre variaciones sequías e inundaciones extremas. y- Sí. ajá. Y Colombia inevitablemente está en la franja del niño y la niña. Que eso o es sea, muy importante resaltar eso. sí, sí. Está en la franja. Está es como ahí. decir que California Por- no está en la falla de San Andrés. Exacto, sí. Ahí Entonces, está. pase lo que pase, ahí estamos. Sí. Esto no es que se mueva o que mañana va a ser en Groenlandia, ¿no? Además. Bueno, Sí. entonces, a partir de allí hay una acumulación de cifras sobre comportamientos, estadísticas, repito, que cogen de manera multidisciplinaria la realidad de estas materias y se encuentra de manera ya muy clara que en las épocas de sequía, y ahí sí empieza a aparecer la lógica, lo que a uno le parecía como raro, ya ve que no es tan raro. Por un lado, desplazamiento Sí. de seres humanos que empiezan a ser nómades a la búsqueda de sus recursos para sobrevivir. También desplazamiento de los animales, es decir, hay fenómenos, particularmente en África, que incluso los hemos visto en la televisión, de grandes manadas de animales que tienen que Desplazarse trasladarse. también. Tercero, entonces, el problema del agua, que es un problema crítico. Hay incluso en unos estudios de geopolítica la tesis de que el gran problema pronto en el mundo va a ser la guerra del agua. Y de qué manera el que domine el agua también va a dominar Que a mí eso me políticamente. parece impresionante porque yo creo que yo soy de la última generación a la que en el colegio, en primaria, le enseñaron que el agua era un recurso inagotable. Yo alcancé a recibir esa clase en biología y eso pues hoy en día nadie lo dice. Pues ya estamos hablando de guerra del agua. Por tanto, pues el agua también es un recurso limitado. Entonces, a unos 50 años le parece mucho, pero en realidad, si uno lo ve yendo al pasado remoto que usted cita, del que estudio hace referencia, pues a mí me queda la sensación antes de que usted siga de vamos rápido, pero no es suficiente, porque como la cosa viene complicándose a pasos tan agigantados, cada esfuerzo parece minúsculo. Y hoy, digamos, por ejemplo, la conciencia ambiental que había cuando yo estaba en el colegio era no botar basura a la calle. Esa era una persona que era consciente con el ambiente. Hoy en día ya estamos hablando de es que ni siquiera es que el planeta esté en peligro, porque al final del día el planeta ya hoy es un tema de conversación casi que honesto entre nosotros como seres humanos. El problema no, el planeta no se va a acabar sin nosotros. Los que nos vamos a acabar somos nosotros, pero el planeta se va a recuperar bastante rápido, incluso si nosotros no estuviéramos por aquí. Y entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse. Hay muchas preguntas que por supuesto nosotros no vamos a resolver, pero sí le queda a uno la sensación de, pucha, ¿será porque estuvo tanto tiempo guardada la cosa? Probablemente para no difundir el miedo o porque querían tener como una información como las 60 subinvestigaciones que el estudio cita. Pero yo le quiero tirar una para que usted me empiece ahí a dar línea en eso. La cifra que el estudio apunta, y es que dice que el impacto del calentamiento va desde el 4% en relación con conflictos interpersonales entre individuos hasta el 14% en conflictos intergrupales. Y para uno decir una cosa de esas, pues tiene que tener bastante información. Es claro. En efecto, dijéramos, esta es la cifra en la que coinciden los científicos, en particular ese grupo de científicos que es el autor de uno de los estudios que hemos mencionado. Usted ha hecho una evocación que me parece muy linda, porque a mí me pasó, obviamente antes que a usted, por razones obvias y visibles, pues que el agua se botaba. Era lo que usted señala, ¿no? Como nunca se va a acabar el agua. Luego, y con el paso del tiempo, nuestros padres empezaron a decirnos, bueno, no bote basura a la calle, pero eso ya era muy refinado. Ajá. Pero cierre la llave del agua y además apague la luz. Y apague la luz. Incluso a mí me toca con mis nietos decirle, hombre, apague la luz. Y el nieto dice, pero ¿y por qué? Si la luz que tiene que ver, no, pues es que en el caso de Colombia, un alto porcentaje de lo que llamamos luz viene desde el agua, ajá, de los embalses de la energía hidroeléctrica, sí, o sea que todo esto está conectado. Y viene luego las cifras que usted ha mencionado. El 4% para los interpersonales, o sea, la incidencia del aumento de conflictos interpersonales. ¿Qué son conflictos interpersonales? Son de mucha naturaleza. Por ejemplo, se ha detectado que cuando sube la temperatura, los conductores
utilizan más el claxon, el pito de los carros. Uno lo ve incluso en las ciudades. Gente que pita y uno no sabe por qué. Dice, pero este señor, ¿por qué está pitando? Es como una manifestación de ansiedad, de desespero. Luego, la violencia callejera. Bueno, de alguna manera lo que estamos viendo en las ciudades, particularmente, por ejemplo, en Bogotá, es esa intolerancia. Y luego, como se hace una gran recopilación de comportamientos y de datos estadísticos, con una disciplina absolutamente rigurosa que no vale la pena que la tratemos aquí, porque es tan compleja, además que es hasta difícil de entender, donde, por ejemplo, buena parte de esos brotes de intolerancia callejera van regidos en función de las modificaciones del clima. Otra cosa que ha surgido es el aumento de la violencia policial. Hay también una relación, dijéramos, con estos comportamientos climatológicos. Por lo tanto, como usted lo acaba de decir, un aumento del 4% en lo interpersonal, pero mucho más preocupante, un 14% ya en confrontaciones grupales, en etnias o grupos ciudadanos, países, regiones. Entonces, fíjese que esto empieza del señor que pita en la carrera séptima a una etnia que empieza a luchar con su vecino. Y por último, y es la tercera línea de investigación, es la de la afectación institucional, ya por fuerza de lo que pudiéramos llamar subversión, sedición, rebeliones, guerras civiles. Luego esto va escalando ya a un nivel donde termina siendo por naturaleza político. Dentro de este estudio tomaron 12 casos estos científicos y lo que encontraron es que realmente esa incidencia cada vez es más sólida la prueba, aun cuando no se sepa por qué. Lo que dicen estos científicos en un acto de honestidad es: no me pregunten por qué el señor que está manejando en la carrera séptima usa más el claxon del carro, pero lo que sí está claro, y ya es evidencia, es que eso coincide con el cambio climatológico. Y por último, ingresa este otro estudio sobre el tema del niño y de la niña, donde francamente ya la circunstancia empieza a ser extraordinaria. Dicen que el niño y la niña influyen de manera distinta. Aumentan las temperaturas y lo que hay es más confrontación. Aumenta la pluviosidad y la confrontación viene más bien, por ejemplo, invasiones, delitos contra la propiedad, el tema del agua, en fin. Y sostienen o concluyen: el 21% de los conflictos en el mundo desde 1950 está influido por cambios en el clima. O sea, luego, es una quinta parte de los conflictos. Pero claro, ya esto pues tiene otra característica que, para que esto no sea solo teórico, obliga a varias reflexiones. Yo quisiera que esto no fuese solo una conversación de dos señores que leyeron unos documentos, sino que pensemos un poco más en lo que está pasando, y particularmente en el caso de Colombia. Uno no debe hacer la utilización política de estos fenómenos tan duros, esto de los incendios, etcétera. Pero sí empieza a aparecer una cierta sensación de que en este año, en lo que acaba de pasar, particularmente en Bogotá, en Bucaramanga, parecía una cierta improvisación. Sí. Entonces no se trata de hacer oposición, que me parece irrisoria e inútil, sino que realmente es muy probable que, pese a los esfuerzos de los gobiernos, de las ONGs, en Colombia no tenemos todavía suficiente concientización de lo que significa el cuidado y la adaptación a los cambios del medio ambiente. Y ya en términos, digamos, de territorio Colombia, también se están hablando en las agendas públicas y políticas de unas decisiones que plantea el Ejecutivo frente a resolver el problema de una manera específica. Y entonces ahí digamos que han aparecido unas lecturas que le dejan a uno la sensación de que, sin duda alguna, tienen mucho de razón, pero al mismo tiempo no. ¿Cómo ve usted eso desde la presidencia, desde el Ejecutivo? Bueno, dijéramos que hay que reconocer, yo creo que esto ya no deja duda, de que el actual presidente, Gustavo Petro, ha sido un visionario en esta materia.
incluso funcionando a nivel mundial. Habrá quien le parezca que esto no es suficiente, pero dijéramos sí se ha apropiado de un lenguaje que llama la atención sobre el riesgo planetario. Y eso importa mucho. Importa mucho y alguien tenía que decirlo. Sobre todo que lo han dicho científicos, etcétera, pero hay que reconocer que como presidente, pues Petro ha llamado la atención. Algunos dicen que de manera altisonante, pero es que el problema realmente es serio. Es que aquí estamos hablando es de la vida en el planeta, no solo lo dice Petro, lo dice el Papa Francisco, no ha escatimado también llamados de atención. Yo tengo el recuerdo de un amigo astrónomo que hace 40 o 50 años hablamos de por qué le dio a la NASA por ir a la Luna y ahora a Marte. Sí. Y me decía, no, porque eso no es por deporte, sino que la humanidad está empezando a buscar sedes alternas, por decir así, porque realmente el riesgo del planeta es muy serio. Entonces dijéramos que hay un presidente, en el caso de Colombia, que ha hecho una secuencia de pensamiento que es muy interesante, que lo que dice es, todo arranca de los gases de efecto invernadero. La expulsión de CO2, que lo hace la industria, el transporte, la vida humana, produce CO2, que en la situación previa de equilibrio era absorbido por los vegetales, por las selvas, por los bosques. Ahora hay un exceso de CO2 que lo que ha hecho es generar el efecto invernadero con toda esa consecuencia en materia de aumento de la temperatura. Por lo tanto, todo eso ocurre como consecuencia de la utilización de lo que se llaman combustibles fósiles, y en particular petróleo, gas y carbón. Entonces, hay un punto en el que el presidente Petro tiene razón. Dice, mientras continúe la utilización de combustibles fósiles, este fenómeno va a seguir creciendo, poniendo en riesgo la humanidad. Y eso me parece que es una voz que acredita y subraya una situación real, como en una especie de papel precursor, donde creo yo que viene una dificultad enorme, incluso para el propio presidente Petro, el presidente de la República. Y es que él revierte este discurso hacia soluciones tremendamente discutibles, insuficientes e incluso potencialmente contraproducentes. Porque la determinación que ha tomado es, en el caso de Colombia, suspender toda exploración nueva de yacimientos de petróleo, gas y carbón. ¿Qué quiere decir eso? Primero que Colombia entonces se echa sobre sus hombros, yo digo que de una manera desproporcionada, la respuesta a un fenómeno planetario. Nosotros no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, se habla del 0,4 o 0,6%, o sea, es mínimo lo que aporta en materia de CO2 el país que conocemos como Colombia. Por lo tanto, suspender la exploración desde ahora, en momentos en que toda nuestra economía gira en muy buena parte mediante la utilización de esos recursos, sí, pues esto lo que puede generar incluso es hambrunas en un esfuerzo que termina siendo inútil. Es decir, mientras China, India, Estados Unidos sigan utilizando combustibles fósiles, sí, con la gran polución, dijéramos, de la atmósfera, nosotros somos como un enanito que entonces clama al mundo, pero que se sacrifica en una cosa como redentorista, pero que termina siendo incluso riesgosa. ¿En qué sentido? Nuestra fiscalidad depende casi en la mitad de la utilización, sí, y explotación y exportación de esos combustibles. Luego es una especie de sacrificio que yo creo que es desmesurado y muchas personas expertas lo están diciendo. No es que Petro no tenga razón en la visión planetaria, pero donde la pista de aterrizaje de esas grandes ideas de precursor, pues son el balance de costo-beneficio es muy discutible, y puede suceder lo contrario, que lo que hagamos es aumentar la pobreza, el infradesarrollo, o sea, echar a Colombia hacia atrás en una regresión de su economía y de su capacidad de crecimiento en beneficio de la humanidad a través de un aporte que termina siendo irrisorio.
Fíjese usted una cosa muy interesante. El presidente Lula y el presidente Boric, que tienen una línea de pensamiento, dijéramos, de izquierda, pues compatible con el progresismo que pregona Gustavo Petro, frente a estos que han dicho, no, yo no puedo dejar de explorar. Así es. Porque además hay una responsabilidad mundial y por lo tanto, para decirlo casi como en un lenguaje runtano, los países llamados desarrollados, el norte ya se enriqueció explotando las potencialidades de los combustibles fósiles. Acumularon capital y nosotros, que apenas estamos tratando de luchar en la tarea del desarrollo, no podemos resultar castigados con actos irrisorios y hasta inocuos como los que propone el presidente, cuando lo que hay que insistir desde la perspectiva de Colombia es en una justicia. A veces la menciona Petro para que seamos honestos, pero le falta el vigor. Ese es el mensaje. Es la justicia mundial para afrontar un tema que nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir justicia? En que precisamente quienes ya acumularon capital tienen que darle la mano a aquellos que apenas estamos luchando en el desarrollo, porque lo que no puede suceder es que, además de habernos quedado por fuera de la utilización para el desarrollo de estos combustibles fósiles, ahora nos toca a nosotros privarnos de las posibilidades de desarrollo, de lucha contra la pobreza, de crecimiento económico, en beneficio de los que, si se quiere, entre comillas, son los verdaderos responsables. Eso significa que, con toda delicadeza, una cosa es el Petro visionario y otra el Petro gerente de un país, administrador de un país, gobernante de un país, proponiendo unas fórmulas que realmente son muy nocivas y pueden ser no solo riesgosas, sino convertirse en un boomerang en contra de la capacidad de Colombia. Precisamente deben ser lo que serían secuelas de un mal manejo del clima. Es realmente una paradoja, ¿no? Eso me queda sonando bastante varias cosas. Quiero resaltar solamente tres. La primera, que empiezan entonces a aparecer además unas voces también que plantean, ok, esa transición tarde o temprano hay que hacerla, pero eso no se puede hacer de un momento para otro y podrá. Entonces hay unos que incluso hablan de 60 años. Y ahí yo digo, ok, eso ya suena distinto, ¿no? Porque hay que prepararse para ver entonces de qué vamos a vivir. Tal cual es eso. Lo otro que me queda sonando a partir de esa última reflexión es por donde arrancamos el episodio, ¿sí? Entonces es, ¿qué tal si de pronto por hacer bonito estamos haciendo feo y la medicina es peor que la enfermedad, en términos de si cerramos la llave abruptamente, ese conflicto del que estábamos hablando empieza como a tener un poquito más de China, como decimos en el eje cafetero, y eso también me quedó sonando bastante. Sin duda alguna, hay una cosa que rescato y que es esperanzadora, y son propuestas como la que aparecieron o la que apareció en el 2018, porque indudablemente entonces sí estamos de acuerdo en que la investigación y la ciencia son determinantes en este aspecto a nivel global. Y que en Colombia incluso hay otros también expertos, porque esto pues no es que me lo esté inventando yo, que dicen que incluso el trabajo que se está haciendo en áreas protegidas sí contribuye mucho más en términos de solucionar el problema y no de cancelar pues las exploraciones. Pues seguiremos sin duda alguna volviendo por aquí a este tema que cada vez recibe más información, y a mí eso sí me parece que es interesante, porque cada vez más actores sociales y ciudadanía en común, como por ejemplo yo, empezamos a interesarnos gradualmente hacia arriba por aprender más de la cosa. No, perfecto. Y además una cosa muy acertada que se deriva de lo que usted acaba de decir. El verdadero aporte de Colombia no es dejar de explorar sus yacimientos, es la deforestación, donde sí somos responsables, entre comillas, en gran volumen, es lo que está pasando con nuestros bosques y particularmente con la Amazonía. Entonces dijéramos que hay un primer elemento, el gobierno lo ha planteado, pero es que puede terminar siendo contraproducente el freno del desarrollo económico frente a nuestra propia protección de los bosques, donde además necesariamente esto tiene que tener interés internacional y no solo de Colombia. Y el segundo punto es que la respuesta está en las energías limpias, claro, y la humanidad va a ir hacia allá. Pero en el caso de Colombia, con esta visión casi que microscópica, también eso cuesta. O sea, es que es una paradoja. ¿Quién va a pagar
Sí. La energía eólica, la energía solar, lo que significa de inversiones monumentales, si la capacidad fiscal del Estado cada vez se va a ir marchitando, pues porque prescindimos de las fuentes actuales de fiscalidad para estos mismos propósitos. Pero lo interesante es que estas conversaciones nos permitan pues decirle a quienes tengan la generosidad de estarnos siguiendo que no solo se trata de hablar ni de echar cabeza, sino de pensar en nuevos caminos como lo hemos visto ahora, mirando la radiografía, pero también mirando la mejor medicina para este mal.